El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los 7 panes dijo la acción de gracias. Los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4.000 y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un clásico, es una de las 2 multiplicaciones de los panes y de los peces. Hay 2 en el Evangelio, bien distintas una de otra, la otra con un sentido muy eucarístico, esta con un sentido caritativo, que muchos santos supieron verlo bien. Es curioso cómo en la historia se habla de muchos santos que han reproducido también este milagro, desde San Felipe Neri, cuando con sus niños la sopa quedaba poca, había poca y eran muchos niños, y iban allí sacando sopa y no se vaciaba. Un poco a estilo de esto, se multiplicaba la sopa. O el mismo cura de Ars, también allí en Ars, también una vez en que no había comida suficiente para las niñas que tenían ahí acogidas en esa especie de medio orfanato que había y que llevaba él con la ayuda también de otra gente, y allí también hizo esta multiplicación que hacía que no faltase comida para nadie. O, según explican aquí mismo en Barcelona, cuando vino el fundador de los salesianos, don Bosco, también explican que también él, en una merienda donde no había para los niños, hizo la multiplicación de los panes. Y son estas gracias que Dios va dando. La gente piensa que los milagros son solo cosa del Evangelio, y no, se reproducen allí donde hay una fe, donde hay una santidad realmente extraordinaria. Dios continúa haciendo los milagros como quiere y los hace desde la fe y, como dice muy bien aquí, porque siente compasión de la gente. Dios ama y el milagro es fruto del amor de Dios, pero como dice otro lugar del Evangelio, para que haya milagros se necesita la fe, y es la fe de esta gente que son los grandes santos. Ahí donde hay grandes santos acostumbra a actuar Dios de una forma especial. Pero también es verdad que Dios escoge la gente humilde y sencilla, y ahí lo vemos en lo que celebramos hoy, la Virgen de Lourdes, que se aparece en Lourdes, pero a una niña que es sencillísima. Igual que en Fátima se lo hará a 3 niños también, muy poca cosa cada uno de ellos, pero gente que Dios escoge a estos para hacer una gran misión. La misión en Lourdes es muy clara: hacer entender a la Iglesia la urgencia de la oración, del sacrificio y del trabajo por los pecadores, para que se puedan convertir, darnos cuenta que el pecado es lo más grave que existe. Ahora, si la gente le preguntamos qué es lo más grave, dirían, bueno, lo más grave es el paro, o la situación económica, o cualquier otra situación política. Y dices que no, que lo grave, grave es el pecado. Incluso cuando dicen, no, también una de las cosas es la corrupción.
Pero no es la corrupción porque sea pecado. Para el mundo es una corrupción a veces por envidia, porque no puede ser que los otros sean corruptos y yo no tenga acceso a lo que tienen los corruptos. Pues por envidia está mal la corrupción. Si ellos pudieran ser corruptos, entonces no. Pero con que no puedo, pues no es porque buscan el bien o por luchar contra el mal, sino porque ellos no pueden, por pura envidia. No todo el mundo, claro que no. La gente buena ya se da cuenta que no es así, faltaría más. Pero la mayoría viven en el pecado y no se dan ni cuenta. Y es la Virgen que nos lo tiene que recordar. Que Cristo ha venido para salvar los pecados del mundo. Que la gente se condena. Es muy curioso ver cómo en la mayoría de las últimas apariciones esto insiste muchísimo la Virgen. Insiste porque la gente está convencida de que esto de la condenación no existe. Y ha de ser la misma Virgen que nos recuerde lo que es el catecismo, que nos recuerde cuántas veces Jesús habla del infierno y de la condenación. La gente, hoy más que nunca, los cristianos, y hablamos de los cristianos ya, no de los que no son cristianos. Cristo habla muchísimo de la condenación y de la salvación, que es Él la salvación. Y de hecho se nos muestra también en la primera lectura el hombre condenado por el pecado, ese pecado original que se repite y que continúa y que le damos y que nos lleva a pecar y que se ha de romper con el pecado. Este romper con el pecado es la gracia que Cristo nos trae, pero si no se rompe con el pecado, solo queda la condenación. Es Cristo el que salva, el único Señor, el único Salvador. Si no se acepta a Cristo, si no se transforma uno por dentro, si no hay conversión, pues de nada sirve. Y es el gran problema de las últimas generaciones. No, Dios no puede condenar, porque si no, no amaría. No, pero si Dios no te condena, eres tú que te condenas, eres tú que no aceptas la salvación, eres tú que sí que escoges el camino de la muerte. No es Dios que quiera tu condenación, eres tú que no quieres a Dios, que es muy diferente. Eres tú que renuncias a la salvación que Dios te da, escogiendo el mal, escogiendo otro Dios que eres tú mismo. Ahí está el gran problema de nuestra generación y de todas las generaciones. Por eso el mensaje de Lourdes es muy duro, es darnos cuenta de la necesidad de la conversión, de que no quiere la muerte de Dios, la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. No dice nada nuevo, pero nos lo recuerda con fuerza. Y allí también nos hace entender varias cosas más, pero al menos dos más. Una, la importancia de los enfermos. Para muchos la enfermedad es como una condena, y una condena por la cual ya nada vale la pena. Lo único importante es la salud, el dinero, y dices que no, que cada persona es importante, que cada persona y cada enfermo puede llegar también a la santidad, faltaría más. Y ese saber vivir con la enfermedad y ofrecérsela al Señor es ofrecerle la cruz y es participar de la redención de Cristo. Y una de las cosas que hoy más escandalizan, aunque sean banales, que es aquello que dijo la Virgen a Bernadette, que era: no te prometo que serás feliz aquí, sino en el cielo. Y eso para muchos, incluso cristianos, es un escándalo. ¿Cómo que no? Nosotros estamos hechos para la felicidad aquí. Lo único importante es ser felices aquí. Y la historia nos demuestra que los que dicen esto acaban siendo unos pobres desgraciados, que de felicidad nada, pequeñas felicidades momentáneas, pero una vida de desgracia. Cuando en el fondo lo que se nos está diciendo desde el Evangelio y la Virgen es: gánate el cielo. Date cuenta que no hay nada más grande que el cielo, que la felicidad del cielo empieza aquí, pero de forma tenue, y que la saben ver solo aquellos que la empiezan a vivir, aquellos que se toman en serio a Cristo y empiezan a vivir esta felicidad, pero a mucha distancia de lo que será realmente. La auténtica felicidad es
la plena comunión con Dios en la vida eterna.